días a todos nuevamente. A mí me toca disertar sobre el quinto elemento de la ciberseguridad. Rápidamente, ya Freddy ha indicado acerca de Innovares. Somos especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial, comercio electrónico y tecnologías de la información. Tenemos más de 17 años en el mercado nacional. Somos partner Platinum y MSP de Sophos, también partner Platinum de F-Secure, partner de Google y Microsoft Azure. Tenemos nuestras oficinas en Jesús María, en el edificio Vértice 22. Ahí funciona nuestro SOC de 24/7. Y todos los clientes tienen SLA estándar de 2 horas o menos según los acuerdos de servicio que tengamos. Estos son algunos clientes que nosotros tenemos a nivel de Perú. Salud, el Ministerio Público, el MINED, entidades privadas como Mastercard, Gozo, Irredondos, Marathon, Montana, Celima y otros más de 150 clientes que nosotros gestionamos. ¿Qué nos trae acá para hablar acerca del quinto elemento de la seguridad? Primero, conocer cuáles son los 4 elementos principales, ¿no? Iniciales. Ya los otros panelistas han estado hablando de algunos temas y acá lo vamos a puntualizar. El primer elemento tiene que ver con la predicción de ciberataques en la compañía, identificando vulnerabilidades en los endpoints. Y al hablar de endpoints estamos hablando de estaciones, servidores, portátiles, dispositivos móviles e inclusive ahora del Internet de las cosas, ¿no? Esta predicción de ciberataques nos debe permitir responder a las vulnerabilidades críticas que se encuentren en los diferentes dispositivos. Permite también que nosotros en la compañía podamos mantener actualizado el software. ¿Por qué razón? Ataques como lo que sucedió hace algunos meses con SolarWinds se debió a que no actualizaron el software. O ataques como los ransomware de WannaCry y Petya ocurrieron porque las empresas no actualizaron las vulnerabilidades que tenían sus endpoints. Esta predicción de ciberataques nos debe permitir el mapeo de la superficie de ataques. Entonces, ¿qué significa el mapeo de la superficie de ataques? Significa que nosotros en la empresa conozcamos cómo los hackers nos ven frente a un ataque. Entonces, esto lo que debe hacer a nosotros como área de tecnología es ayudarnos a entender la superficie de ataque en los equipos y en las aplicaciones. Ya decía el expositor de F5 que también debemos ver las aplicaciones. Esta predicción de ciberataques, al hacer el mapeo de la superficie de ataque, lo que va a evitar en la compañía es exponernos a malware nuevos y ataques de día cero, según los analistas y las estadísticas que hay de los diferentes proveedores de seguridad, entre un 80 y 90% de ataques. Entonces acá nos preguntamos, y les pregunto a ustedes, ¿qué haría, por ejemplo, un general para defender su territorio en una guerra? Lo primero que haría es, evidentemente, realizar un mapeo de toda la superficie a donde le pueden atacar el enemigo. Y sobre eso, realizar las siguientes actividades, los siguientes pasos que vamos a ver ahora. El segundo elemento tiene que ver con prevenir lo más obvio. O sea, acá viene el tema de lo que nosotros hacemos casi siempre en las compañías. Elegir una solución antivirus. Pero hoy en día ya no es suficiente solo tener una solución antivirus. Necesitamos tener una solución anti-malware de nueva generación. Se ha hablado en WatchGuard del tema de EDR. El anti-malware no solamente debe proteger el endpoint, sino también debe tener características de detección y respuesta a incidentes. Evidentemente, la prevención es el pilar clave en la seguridad cibernética. Si no prevenimos, no sabemos cómo pueden ocurrir los incidentes. Esta prevención debe permitir que nosotros bloqueemos amenazas como el malware, ¿no? Debemos contar en lo posible con
doble motor de protección en el endpoint. Ahora, ustedes se preguntarán, motor de protección, entonces tengo que tener dos productos antivirus, tengo que tener la marca A, la marca B. No, hay soluciones en el mercado que tienen, como en el caso de F-Secure, doble motor de protección en el endpoint funcionando al mismo tiempo, con características de seguridad adicionales, ¿no? Además de esto, debe incluir ya estas soluciones que nosotros elijamos, tecnologías de inteligencia artificial o machine learning o deep learning, que es lo que actualmente las soluciones de nueva generación de antimalwares están incluyendo o ya tienen. Además de eso, no basta que nosotros tengamos instalado el antimalware en los endpoints. Necesitamos combinar políticas y procesos para estar siempre a la vanguardia de los adversarios. La pregunta acá que haríamos a este general que hablaba en el primer elemento de la ciberseguridad es ¿qué tipo de arma elegiría el general para defender su territorio? Entonces acá viene el tercer elemento de la ciberseguridad, que es la detección de incidentes. Fíjense acá, está una imagen para los que somos un poco ya de la vieja escuela, Matrix, ¿no? Debemos elegir una solución con tecnología de detección y respuesta de incidentes que nos permita manejar lo que es un sistema de threat hunting o de búsqueda de amenazas. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos estar un paso adelante de los atacantes, de los hackers. Nos mencionaban en las charlas anteriores que en promedio las empresas se demoran 70 días, 120 días para reconocer un incidente. Esto le ha pasado a SolarWinds a través de el compromiso que tuvieron a la máquina de desarrollo de la aplicación de SolarWinds para lograr comprometer a una empresa de seguridad como Farai. A través del compromiso de una DLL de SolarWinds lograron entrar a una compañía que brinda servicios de detección y respuesta a incidentes, de threat hunting. Imagínense si una empresa de esa naturaleza ha sido comprometida, ¿cuál es el nivel de riesgo que tienen nuestras compañías? Entonces, debemos contar con un sistema de threat hunting. Este sistema de EDR y de búsqueda de amenazas debe permitir que nosotros reconozcamos incidentes, ¿no? Además, debe permitir que te reconozcan las amenazas rápidamente. Yo veo con preocupación que hay muchas compañías, por ejemplo, que compran herramientas de SIEM, porque ellos dicen, no, yo quiero tener un SIEM para analizar la información. Eso es, desde mi punto de vista, regresar un poco al pasado, porque necesitamos, para analizar datos, millones de eventos, personal especializado que no existe en la industria, al menos en la industria nacional. El personal especializado para análisis de datos, de eventos, es, digamos, con las manos contadas, y el costo es bastante alto de un profesional de esas características. Estas soluciones que detectan incidentes deben permitir aislar las amenazas y contenerlas rápidamente. Nosotros no trabajamos, por ejemplo, 24/7, ¿no? En nuestras compañías. Usualmente trabajamos 8 horas, ponemos de 8 o 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, y el resto de tiempo la empresa se queda vulnerable. Entonces, una solución que nosotros pensemos en implementar en nuestra compañía debe tener características para el aislamiento automático de amenazas y poder contenerlas rápidamente. Además, estas soluciones deben utilizar telemetría en los endpoints en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Con la detección de incidentes, nosotros debemos ser capaces de reconocer infiltrados en el campo de batalla. Entonces, acuérdense de esta imagen de la mujer de rojo de la Matrix, ¿no? Cuando le enseñan a Neo a reconocer al enemigo.
Entonces, eso es lo que nos pasa en la compañía. Yo siempre pongo esta imagen en las charlas que doy porque nos enseña a que nosotros a veces andamos muy confiados en la compañía porque tenemos nuestro backup, tenemos nuestro antivirus, en algunas oportunidades tenemos un WSUS, por ejemplo, actualizando el sistema operativo, pero nunca o pocas veces hacemos práctica, a ver qué pasa, quiero ver si el WSUS está funcionando correctamente. Y yo les digo, entre el 95 y 99% de empresas que utilizan WSUS solamente les funciona los primeros meses y luego nunca más. Entonces, eso hace que las compañías queden vulnerables y recién reaccionen cuando ocurre un incidente, por ejemplo, un ataque de ransomware. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando un cliente viene y nos dice, hey, yo mira, qué bonito la exposición, me gustaría tener el producto, pero yo le compro si me recupera la data cifrada, ¿no? Entonces, eso ya es reaccionar una vez que ya tuvimos un incidente, porque inclusive en algunos casos, si no reconocemos a tiempo un incidente de seguridad, no reconocemos a un hacker dentro de la red, pueden inclusive comprometer los backups y hacer imposible volver a operar con la compañía. Luego es el cuarto elemento de la ciberseguridad, que es la respuesta a los incidentes. La respuesta a los incidentes lo que debe permitir es que nosotros respondamos rápidamente a los incidentes detectados, ¿no? Entonces, que no vuelvan a ocurrir, o si vuelven a pasar, es ver los riesgos y poder minimizarlos, ¿no? La respuesta a incidentes debe permitir detectar patrones de ataques, ya sea realizado por los usuarios, realizado por procesos o por los mismos equipos, ¿no? Por instalaciones de software libre que los usuarios de repente bajan, o programas que los usuarios vayan instalando en sus equipos. La respuesta a incidentes debe permitir rápidamente mitigar cualquier daño. Por ejemplo, ante un ataque de ransomware, inmediatamente hacer la contención del ataque, aislar el equipo, y eso lo que va a permitir, esa respuesta a ese incidente, lo que va a permitir es que minimicemos el daño que puede ocurrir en la compañía. ¿Y cómo se aíslan los equipos? Tenemos soluciones que con el mismo anti-malware, al detectar un ataque de ransomware, por ejemplo, inmediatamente el dispositivo es desconectado de la red, sin necesidad de utilizar ninguna tecnología adicional, sin necesidad de cambiar los switches o hacer un sistema de control de acceso a la red. No necesitamos nada más, solamente instalamos el anti-malware y ponemos nuestras políticas y nuestras configuraciones de aislamiento de equipos ante un evento determinado. Algunos clientes a nosotros nos dicen, pero ¿qué pasa si yo aíslo un equipo y es el gerente general? Y digo, mira, es preferible aislar un equipo y que el gerente general llame al área de TI o te llame a medianoche y decirte, mira, mi equipo ha salido que estoy aislado, a que ocurra un incidente de ransomware y el gerente te llame y te dice, mira, toda mi información está cifrada, ¿qué hago? ¿No? Entonces debemos evaluar ahí cómo reaccionar ante este tipo de incidentes. Y además, la respuesta a incidentes permite generar lecciones aprendidas. ¿Para qué? Para realizar estrategias de respuesta a incidentes, y si los incidentes han ocurrido, no vuelvan a ocurrir. O si los hemos contenido, podamos reforzar nuestros elementos de seguridad, ya sea en el firewall, en el detector de intrusos, o ver si llegó el ataque a través de una conexión de VPN, etc. ¿Qué es lo que hace un general para realizar una respuesta a incidentes? Investiga y genera políticas de seguridad usualmente. Y acá viene el quinto elemento de la ciberseguridad. Muchos de ustedes, si han visto esta película del quinto elemento, justamente, se acordarán cómo funciona todo, cuál es el mensaje final de la película, ¿eh? Y por eso es lo que he puesto acá, es el usuario final. El quinto elemento es el usuario final. Ya lo decían nuestros expositores anteriores,
que necesitamos ver también cómo proteger a los usuarios finales, más aún en esta época de pandemia donde nuestros usuarios han salido a sus sitios remotos que en realidad son las casas de los trabajadores, y necesitamos ahí reforzar la educación a los usuarios. Necesitamos también que esta educación evite daños ocasionados por la ingeniería social. Lamentablemente ocurren muchos casos de robo de dinero, por ejemplo, en compañías donde han perdido $50,000, $100,000, $200,000, cuando de pronto a la persona que realiza los pagos en la compañía le llegó un correo electrónico aparentemente del gerente general diciéndole: oye, mira, necesitamos transferir $50,000 a esta cuenta porque estoy haciendo una transacción. Ese tipo de ataques tienen que ver con la ingeniería social y nosotros debemos reforzar esa educación a los usuarios. Y por ahí vi una pregunta que decía algo como que cómo hacer que nuestros usuarios se concienticen en el tema de seguridad. El problema es no solamente cómo hacer, sino que nosotros como informáticos, los gerentes, los que toman las decisiones de gastos, inclusive en la compañía, usualmente creen que el usuario final que se contrata en la compañía ya sabe todo del tema de seguridad. Sabe cómo protegerse, sabe cómo reaccionar, pero nosotros como área de TI debemos pensar diferente. Debemos pensar que los usuarios no saben y nosotros debemos intervenir ahí. Esta protección del quinto elemento de la ciberseguridad va a evitar la pérdida de información confidencial. Además, va a evitar también la intrusión en redes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un usuario de VPN que se conecta por VPN logran comprometerlo y a través de ese equipo logran llegar a la red? Usualmente lo que va a pasar es que ese hacker, ese intruso, va a tener una visibilidad completa del 100% de la red, porque eso es lo que pasa con las VPNs. Al usuario le dan acceso a toda la red y no ponen restricciones para, por ejemplo, si solamente va a utilizar el sistema de ventas, utilice solo el sistema de ventas, pero no vea otras aplicaciones. Y ya habló también Watchguard sobre configurar el doble factor de autenticación. Nosotros decimos donde sea posible. Y donde sea posible es en todas las aplicaciones que nosotros tengamos, incluyendo las aplicaciones propias que nosotros desarrollemos. Este quinto elemento de la ciberseguridad es el lado más descuidado de la ciberseguridad. ¿Y por qué es descuidado? Porque para las empresas genera un cierto gasto adicional que no está contemplado usualmente en los planes, ¿no? Si ya las compañías para comprar un firewall de nueva generación o un anti-malware de nueva generación o una solución de VPN robusta o una solución de teletrabajo evalúan y se complican por el tema del gasto, ¿por qué ahora, ¿no? Entonces el decirle al gerente general, por ejemplo, que debemos hacer una capacitación a los usuarios finales en el tema de ataques de ingeniería social, lo primero que te dice es cuánto va a costar eso, pero no miden cuál es el valor de tu compañía si ocurre una pérdida de información, cuál es el riesgo si ocurre una intrusión en la red y logran robar información o logran cifrar información de la compañía. Esto es un resumen de lo que he hablado de los 5 elementos de la ciberseguridad, ¿no? La predicción, la prevención, la detección de amenazas y la respuesta. ¿Y dónde está el quinto elemento? Está en el centro de la seguridad. Actualmente, con el tema del COVID, el usuario final es lo que ahora debemos ver utilizando tecnologías, por ejemplo, de Zero Trust, ¿no? Y cómo nosotros protegemos a las compañías o damos una solución para esto. Por ejemplo, con el tema de F-Secure, con este producto de anti-malware de nueva generación, que puede ser implementado en forma híbrida o 100% cloud.
Híbrida involucra tener una solución on-premise y una solución cloud al mismo tiempo. Muchas compañías, tenemos clientes como por ejemplo Mastercard, que todos sus trabajadores o la mayoría de sus trabajadores fueron a trabajar ahora a la casa, como Montana. Entonces una solución híbrida es lo que se necesita activar en este momento, ¿no? La plataforma de ciberseguridad de F-Secure incluye un anti-malware dual de próxima generación, el análisis y gestión de vulnerabilidades. Ahora les voy a mostrar algunas pantallas. La detección y respuesta a incidentes y la búsqueda de amenazas gestionada. F-Secure está presente en estudios como Gartner, como NS Labs, en Mitre Attack. Está también en AB-Test como uno de los mejores productos a nivel corporativo y en AB comparativos. Estas son algunas capturas de pantalla que quiero mostrarles para terminar la charla. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo nosotros tenemos, por un lado, el estado de la protección de nuestros equipos y por el otro lado, el estado de las actualizaciones de nuestros equipos. Entonces, podemos ver en una sola vista, inclusive, qué actualizaciones le falta aplicar a los equipos para estar libre de vulnerabilidades. Acá tenemos una columna donde está, por ejemplo, 19 equipos que necesitan un parche crítico de Microsoft. Pero no solamente estamos hablando de Microsoft, sino también que necesitamos proteger productos de terceros. Como les comentaba, este ataque que hicieron a FireEye a través de SolarWinds. SolarWinds no es parte del sistema operativo, es un producto de terceros. F-Secure permite detectar vulnerabilidades en el sistema operativo y en aplicaciones de terceros, Google, Mozilla, Java y en N productos que utilizamos en las máquinas. Podemos elegir un equipo o una vulnerabilidad y mandar a instalar desde la misma consola, sin necesidad de que nosotros tengamos que implementar productos de terceros como WSUS o productos de despliegue de actualizaciones. Eso lo hace la misma solución de F-Secure. Y además nos permite hacer una estadística de cómo va digamos, la aplicación de las actualizaciones, de los parches en la red. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como veíamos en el primer elemento de la ciberseguridad, que es el mapeo de la superficie de ataque, lo que tenemos que saber es la priorización de qué parches críticos debemos aplicar. F-Secure no solamente nos dice qué parches le falta aplicar a los equipos, sino nos dice si hay vulnerabilidades que ya están reconocidas para esos parches. Entonces nos permite identificar rápidamente qué CVEs, por ejemplo, deberíamos tomar atención y hacer el parchado inmediato. Hablábamos también hace un momento en F5, decían, tenemos que ver las aplicaciones. Tenemos que ser capaces nosotros de generar un análisis de vulnerabilidades o un escaneado de vulnerabilidades en la red para saber cómo están no solamente nuestros equipos, sino también nuestras aplicaciones. Acá, por ejemplo, vemos el escaneado de vulnerabilidades a todos los equipos de la red. Podemos ver que uno de los equipos, que es un Linux, ha detectado 6 vulnerabilidades críticas. Y no solamente nos dice, acá tienes vulnerabilidades, sino también el producto es capaz de decirnos cómo podemos solucionar ese problema. Por ejemplo, se ha detectado una vulnerabilidad crítica en el OpenSSH y nos dice la solución, actualice a la última versión del software de OpenSSH, ¿no? El fabricante ha preparado digamos, la corrección en la versión 7. Entonces, este tipo de información es lo que nosotros necesitamos conocer para estar a la vanguardia de los ataques. Si no tenemos esta información, si nuestras soluciones que implementamos no nos dan esta información, cuando nosotros requiramos, lo que vamos a tener al final es una reacción a un ataque, por ejemplo, cuando ya entraron a nuestro servidor web,
cuando ya vulneraron la seguridad de una aplicación o cuando ya entraron a los equipos y lograron cifrar las máquinas. También otra de las cosas, por ejemplo, que podemos hacer con las soluciones de escaneado de vulnerabilidades es saber cómo estamos presentes en el Internet. Acá hice una prueba ayer de cómo está la SUNAT, por ejemplo. La SUNAT tiene publicado en Internet diferentes hosts y nos sale inclusive información que normalmente no debería estar visible, ¿no? Utilizan Drupal por un lado, por el otro lado están utilizando la versión PHP 5.34, que es una versión vulnerable de PHP, por ejemplo. Entonces, si un atacante sabe este tipo de información y lo hace para lograr realizar su ataque, lo que va a lograr es entrar al servidor, cometer el ataque y luego salir y no ser encontrado. De mi parte, eso sería todo lo que me corresponde a esta charla y estaríamos encantados de resolver sus consultas.